Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve ¿Están conectados con la diapositiva? ¿Sí, jóvenes, chicos, chicas? Sí, profesor. Muy bien. Y con la música de fondo que también decía sobre el tema, ¿no? Relacionado al pensamiento y lenguaje, ¿no? Vamos a ver. ¿Recuerdan o les habrán contado cuál fue su primera palabra? Papá, mamá, como dijo alguien en una de las reuniones. ¿Qué nos indica esa situación sobre el pensamiento? ¿No? ¿En qué momento? ¿Por qué en ese momento de ese año esa primera palabra es tan importante? ¿Sí? No solamente familiarmente, sino para la expresión del pensamiento. ¿Alguna vez se te ha caído el celular al agua? Uno de tus tantos celulares que hayas tenido, ¿no? Y el secreto, mejor guardado, pero por todos sabidos, ¿no? Ponerlo en arroz ahí una semana o más hasta que seque la batería, ¿no? Los celulares que todavía pueden tener, independiente de la batería, ahora los celulares vienen ya incluidos, ¿no? Solo One Piece. Y en tu feria de ciencia, en el colegio, de repente, en la academia, alguna idea innovadora has presentado, vamos a ver justamente sobre estos temas de pensamiento, las funciones, la creatividad y la adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el pensamiento? Es una cadena de respuestas, ¿no? Como se indica, simbólicas. Ya cuando hablamos de percepción, si nos acordamos, lo importante era tener, ¿no?, el estímulo presente, ¿no? Para que a partir de eso haga la sensación y luego se haga el procesamiento perceptivo. Si nos acordamos. En el pensamiento no necesitamos el estímulo presente necesariamente. Nos representamos el mundo a partir de símbolos para formar ideas, juicios, problemas, resolver, tomar decisiones, ¿sí? Y en cuanto a eso, las funciones del pensamiento son la simbólica o representacional y la elaborativa. Vamos a ver. La función representacional del pensamiento. El pensamiento reemplaza el objeto, o sea, para que se haga el proceso cognitivo del pensamiento no se necesita el objeto presente, sino que se representa a partir de imágenes, signos y símbolos. ¿Sí? Importante esto. Acá es importante hablar sobre lo que se indica el signo lingüístico. Sobre el signo lingüístico. Cuando vamos adquiriendo el lenguaje, nuestro idioma nativo, asociando, ¿no?, para representarnos el mundo, los objetos y los sucesos del mundo, la palabra sustituye a la realidad. Es decir, estas grafías, la grafía, en nuestro idioma se lee mesa, está asociado al significado, ¿no?, de un objeto con estas características, ¿sí? Entonces, una imagen, un signo o un símbolo determinado está asociado a un significado específico, que no es, digamos, que no es natural, que no viene ya predeterminado, sino que por convención en el idioma se ha ido, ¿no?, adquiriendo o tomando. Por ejemplo, si en un semáforo veo luz roja, ¿no?, ya sabemos que eso es señal de que luz roja en un semáforo. ¿Qué podemos decir, chicos? ¿Qué significa la luz roja en un semáforo? Para.
para, ¿no? Peligro, ajá, la luz verde, puedes pasar, la ámbar, ¿no? Con cuidado, exactamente. Entonces el significante es la luz roja en ese caso. Y el significado es parar, ¿no? Entonces, ahí, lo que significa, detente. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer también. Entonces, y eso es las convenciones sociales, ¿no? En el desarrollo ontológico, el desarrollo individual, se va formando. Entonces el niño va asociando, cuando ya entra al colegio, primer grado, significante, este símbolo, o este signo en todo caso, es un significante que tiene como significado que acá en la prueba la niña sonriente, alegre, le muestra a la mamá y al papá su A en la evaluación. Porque eso significa que A, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el significado de ese símbolo? Que ha sacado buena nota. Está aprobada, ¿no? Que es una nota que lo ha hecho bien, ¿no? Ahí está. Entonces se asocia. Ese es el signo lingüístico. Así como ustedes cuando ven, ¿no? A fin de mes o cada vez de las evaluaciones ahí en el ranking. Un ranking, una posición más elevada, pues tiene un significado más positivo que cuando estamos al medio o más abajo, ¿no? De esa lista. Así es. Muy bien. Ay, disculpen. Entonces, las funciones representacionales, lo que en Piaget denomina función simbólica, se van desarrollando en la adquisición de ese signo lingüístico. Hay, digamos, estadios, lo que llama Piaget, ¿no? Estados maduracionales que van a indicar, o expresiones del pensamiento que van a ser evidenciados, por ejemplo, cuando ya el niño o la niña adquiere lo que se llama la imitación diferida. Diferida porque es un evento en la cual el niño realiza la acción sin el modelo presente, ¿sí? Entonces, en la mañana el papá estuvo a cargo, ¿no? Una familia, pues una pareja que comparte responsabilidades, estaba con su niño, ¿no? 1 año, 1 año y medio, y el niño veía que el papá hablaba, pues por cuestión del trabajo, de repente hablaba con la mamá. Entonces, el papá se va, ¿no? Se queda en casa con la mamá y la mamá ve que el niño coge su celular y hace, ¿no? Con el ademán, como si estuviera hablando, así como lo hizo, como lo vio el papá. Entonces, no está el objeto presente, modelo de presente, disculpen, y realiza la acción. Ya hay un recuerdo, hay memorias, ¿no? Entonces, le indica que el pensamiento se va formándose una representación de algún suceso que él presenció. Entonces, se está representando la realidad, función simbólica. También se expresa en el juego simbólico, donde los objetos con los que interrelaciona el niño o la niña ya se los utiliza de una manera para un fin o para un ejercicio a la que no está primariamente ese objeto destinado. Por ejemplo, el palo de escoba va a ser un remo para avanzar con el bote. Y dicho sea de paso, el bote es la bañera, y cuando lo usaban de niña para bañera, porque está grande, las niñas lo utilizan como barquito o bote, ¿no? Una sábana azul es su mar, es su lago, ¿qué será? Entonces, y así por el estilo, ¿no? Está simbolizando a partir del juego las representaciones de eventos de su realidad, de su entorno, ¿no? Con objetos a los cuales ya no estaban destinados. La imagen gráfica, hay un momento del niño que son pequeños Da Vincis, ¿no? Pequeñas Frida Kahlo, pintan todo, ¿no? La pared de las puertas. Uy, y si el Smart está por ahí al alcance del niño, uy, sagrado Smart de 70 pulgadas que el papá compró, puede estar pintarrajeado, hay que cuidarlo. Mejor póngalo en alto, en un raja. La imagen gráfica también es una representación de la realidad para un niño, para una niña, ¿no? Un niño, una niña, ¿no? Cuando se evalúa, pues, un niño de 1 o 2 años hace ta, 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 ta,
Ahí está dibujando. ¿Qué has hecho, mi amor? Acá está mi mamá corriendo, acá está viendo mi papá leyendo, ¿no? Entonces, ese garabato para el niño es parte de una representación de la realidad, función simbólica. La imagen mental, cuando el niño pues recrea, puede contar algo que le ha sucedido en otro lugar, en otro día, en otro momento, podría ser, ¿no? Refleja. Y el sentido, nivel más, digamos, más avanzado, esta es representación simbólica de la realidad del pensamiento simbólico como función, es la adquisición del lenguaje, ¿ya? Con todos sus niveles gramaticales, ¿no? De construcción de frases, oraciones, escritura, simbologías. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto, chicos, chicas? Profesor, ¿podría repetir, por favor, lo de imitación diferida? Ya. Por favor. De por sí, un niño de semanas, meses, ¿no? Hay un momento que tú sonríes, te sonríe, ¿no? Ahí, digamos, se dice que hay una especie de reflejo, una imitación de ese momento. O el niño está viendo televisión antes, ¿no? Generalmente antes del año, ¿no? O al año, y ve en la televisión que están bailando y el niño baila. O ve otro niño bailar, o dice guau guau el perro, y en ese momento el niño guau guau también dice, ¿no? Es una imitación. Pero para Piaget, una evidencia del desarrollo del pensamiento como función simbólica es cuando el niño puede imitar, pero sin la presencia del estímulo presente, sin el modelo presente. ¿Ya? Entonces, pues se llama imitación diferida. Quiere decir que el niño está recordando un evento que vio anteriormente, en la mañana, el día anterior, y lo realiza. Pues, para Piaget esa es una noción de que hay un pensamiento ya en ciernes, ahí estableciéndose, en la cual simbólicamente representa una acción, ¿no? que ese niño ha visto o ha presenciado, ¿no? Un suceso. Por eso es diferido, en otro momento donde no está el modelo. Si se realiza la imitación en el modelo presente, no se podría decir que es una imitación diferida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, compañera? Profesor, gracias. No hay de qué. Sigamos. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Compañeras. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que significa. Ya. La función elaborativa en el pensamiento. Entonces, primero la representacional, ¿no? O simbólica, con Piaget. También hay la formación de conceptos. O sea, toda esa cantidad de estímulos que percibimos, las imágenes, ¿no? No las ocupamos una por una, no las organizamos una por una, ¿no? A partir de la organización cognitiva, sino que esos objetos o esos sucesos se va extrayendo sus características comunes y las reunimos en una clase o grupos, ¿no? De acuerdo a sus características comunes. Y formamos esquemas mentales o representaciones mentales también, ¿no? Llamados así. De esa clase de objetos que tienen características comunes. Y le ponemos un nombre, o con una o dos palabras, formamos el concepto. ¿Sí? A partir de la abstracción. Es decir, no necesariamente de lo evidente de las características, sino de aquellas características de los objetos o de los sucesos que abstraemos, ¿sí? De esa situación o evento o objeto. Entonces, diversos objetos, como estos de acá, que vemos en pantalla, por extensión,
identificamos, ¿no?, sus características, abstraemos sus características. ¿Sí? Y de acuerdo a esas características, las vamos a identificar en una clase común, lo cual sintetizamos a través de una palabra o dos palabras, ¿no?, los atributos que reúnen con esa palabra que voy a nombrarlo, esas características esenciales. A eso lo llamamos concepto. En este ejemplo, el concepto es figura geométrica. Para llegar a este concepto de figura geométrica se ha abstraído de los elementos, ¿no?, que he reunido con características comunes o esencial, ¿sí?, y le doy un atributo, figura geométrica. Entonces, por intención he llegado a formar el concepto figura geométrica que tiene por extensión los ejemplares que vemos acá y que podemos también poder identificar otros ejemplares que reúnen estas características. ¿Qué podemos, aparte del cuadrado, triángulo y círculo, bajo la característica de figura geométrica, qué otro ejemplo podemos dar, chicos y chicas? ¿O son los únicos con esas características esenciales que denominamos figura geométrica? Un ejemplo más. Un rombo. Rectángulo. ¿Vale? ¿Ah? Disculpa. Rectángulo, dijeron. Ya está, rectángulo. Bueno, ya está. Ahí. Entonces, todo objeto, en este caso, que cumple estos requisitos que yo identifico como figura geométrica, va a ser parte de este concepto, ¿no?, por extensión. O sea, es una conceptualización por extensión. Y cuando a la observación de diferentes elementos, ¿sí?, identifico sus características comunes, voy a conceptualizarlo dentro de una clase, ¿no?, cuando se forman los conceptos por abstracción, cómo se forman los conceptos. Pero también en la función elaborativa tenemos la solución de problemas. Cuando el pensamiento se dirige hacia un objetivo, lo cual sería la solución del problema, ¿no? Para ello, el pensamiento tiene que elegir entre varias opciones. De esa toma de decisiones de la elección, si es que esa elección logra solucionar el problema, es decir, logré solucionarlo a partir de la elección de esa elección, quiere decir que he logrado resolver el problema. ¿Ya? En ese camino de resolver un problema a partir de elegir un objetivo y una elección del camino a seguir para lograr cumplir el objetivo, hay estrategias para solucionar. Las que los investigadores concluyen, ¿no?, y que coinciden en los estudios actualmente, tenemos estrategias de ensayo y error. Cuando en un momento que tienes que tomar una decisión o solucionar una problemática o una situación problemática, al azar encuentras la solución, ¿no? A veces resulta, ¿no? No sé si les ha pasado. Estás escuchando estás yendo en el bus, ¿no? En el bus, ¿no?, en el bus a trabajar o de retorno a casa. A la vez se estila, pues, capacitarnos, ¿no? Del trabajo, nos mandan, participamos en capacitaciones y hay que estar escuchando, ¿no? Entonces uno está escuchando, ve, con los dos, con el audífono, tanto el oído izquierdo como derecho. Y de repente
¡pum!, deja de escucharse uno de los lados del audífono. Y mueves y empiezas a mover el alambrecito, ¡pum!, y regresó el audio. Ahí solucionaste un problema por ensayo y error, ¿no? No hay nada que identifique que es moviendo, solamente porque el azar sucedió y que regresó el audio, ¿no? Es un evento fortuito. Eliges algo simplemente al azar, ¿sí? Eso es estrategia por ensayo y error. O antiguamente, estamos hablando de hace 30, 40 años, los televisores, blanco y negro, ¿no?, eran con antenitas, pues, ¿no? O sea, que dicen del conejo. Y a veces la señal se iba, movía la antena y ¡pum!, ahí por ahí captaba. Entonces, hay ensayo de error totalmente. También hay problemas que se resuelven porque puedes recuperar información en base a la experiencia vivida o a los conocimientos que tengas de una situación o de un evento cognitivo, ¿no? A ver, pero llega más rápido. Si ya conoces un camino, puedes, ¿no?, cortar con un atajo, y lo que la otra persona que no conoce, pues no lo conoce, no lo va a realizar, ¿no? Entonces ahí recuerdas cómo llegaste a ese momento. O cuando dejas de ir a un lugar, ¿no?, que ibas frecuentemente y a buen tiempo, ahora que estamos en pandemia, 2 o 3 años que no has ido a ese lugar, y vas recordando, de repente hay nuevas pistas, todo, pero tu recuerdo hace que de un evento anterior que tú has, ¿no?, ya has experimentado, recuperas información y puedes llegar de todas maneras a ese punto, a ese lugar donde no ibas hace tiempo. El algoritmo, aplicas esta estrategia cuando vas a resolver en base a pasos lógicos, formales, mediante alguna fórmula, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para el perímetro de un cuadrado, el área de un círculo, un rectángulo, ¿no? Hay fórmulas, entonces se aplicas para resolver ese tipo de problemáticas, de situaciones problemáticas. Estás usando algoritmo ¿no?, o una receta de cocina, ¿no?, con tu manual de instrucciones. Ahí está. Estás siguiendo todo pasos ordenados, ¿no? Y la heurística es cuando aplicas resolución, estrategia de resolver problemas en base a lo que podemos llamar estereotipos, atajos cognitivos, ¿sí?, que me ayuden a resolver ese problema. ¿Sí, chicos y chicas? ¿Alguna consulta hasta ahí? Un ejemplo de heurística, por ejemplo, ¿no? Un problema, tengo urgente que comprar, se me malogró la licuadora y tengo que comprar para, ¿no?, para la casa, para el hogar. Voy y compro y encuentro pues una serie de artefactos de todos los nombres y todas las marcas y todos los precios. Entonces pues pongo a ver, no, esa licuadora tiene nombre alemán, ya, porque las licuadoras alemanas son buenas. Entonces soluciono así mi situación problemática en base a ese criterio, ¿no? Un atajo cognitivo. A partir de eso. Profesor, Sí, señorita. disculpe, ¿el algoritmo y el ensayo de error se pueden diferenciar? Porque en todo caso el algoritmo se puede decir que tiene un plan y el ensayo y el error no, porque es al azar, o quizás estoy de manera errónea, no lo sé. Exactamente, así con esas palabras. El ensayo de error es una estrategia que alcanzas a lograr la solución de un problema, pero a partir del azar, ¿no? A partir del azar. El criterio principal es que es azaroso, como en el ejemplo que les puso, ¿no? Muevo la antenita, ¿no? Esos televisores antiguos, muevo la antena y ¡pum! Y da, ¿no? Y ingresó la señal y se ve de nuevo bien. O sea, solucionaste esa situación problemática, pero en base a ensayo y error. No hay nada que explique, que tú sepas en ese momento para justificar, ¿no?, que ha sido como eso tú planeado, ¿no?, como indica. En cambio, en el algoritmo sí hay procedimientos que hay que seguir, ¿no?
como por ejemplo en las fórmulas matemáticas, en la fórmula química, o para preparar un plato de comida, donde hay instrucciones, porque ya hay pasos. Tú sigues esos pasos y quieres armar un robot y te da pues, una serie de procedimientos, ¿no? Ahí estás aplicando algoritmo, definitivamente, ¿no? Bastante el algoritmo ahora se escucha mucho con esto de la programación, ¿no? Del lenguaje informático, el popular algoritmo. O sea, la computadora, que es lo que los sistemas computacionales trabajan así, ¿no? Con una programación de secuencias en base a las respuestas que nosotros damos a partir de la digitación. Ahí está. Entonces, es diferente, es una manera diferente totalmente a lo que es el ensayo y error, ¿no? Diferente. Forma diferente de encontrar soluciones a situaciones problemáticas. Por acá, a ver. Profesor, disculpe, ¿podría explicar otra vez lo de la heurística, por favor? La heurística son situaciones en las cuales vamos a aplicar estrategias de solución en base a, principalmente, atajos cognitivos, se llama. El atajo cognitivo puede ser una idea estereotipada de eso que yo le encuentro solución, que yo considero que es la solución, o un prejuicio, ¿no? Como el caso que estoy poniendo, ¿no? Voy a comprar una situación problemática, no sé cuál compro, cuál dura, ¿no? Pues estoy invirtiendo mi dinero, pues, ¿no? Ya, a esa licuadora que tiene nombre alemán, ¿no? La marca nombre alemán, porque yo considero, o yo he escuchado, o mi mamá usaba, ¿no? Que la marca alemana son buenas y, ¿no? Y tienen garantía. En base a ese criterio, a esa estrategia, soluciono esta situación. ¿No? Utilizo ese atajo cognitivo que se le nombra, ¿no? Que puede ser ese atajo cognitivo, un estereotipo, un prejuicio incluso. ¿Sí? En base a esa característica, llego a solucionar esa situación problemática. ¿Mm? O sea, no es una fórmula, pues, ¿no? Es un atajo, digamos, en base a ciertos criterios, ¿no? No formales, ¿no? No formales. De generalizaciones, de ideas preconcebidas, ¿no? Por ejemplo. En esas situaciones podremos decir la heurística. ¿Eh? Ahí con los ejemplos vamos a ver en las, en las, en los ejercicios, ¿sí? A ver, me sale acá, poner en primer lugar, un ratito. Ya está, avanzamos, para que no nos gane el tiempo. El pensamiento creativo, los resultados, ideas novedosas que son valiosas por la utilidad que tienen en la sociedad. Entonces tenemos un pensamiento lógico y un pensamiento creativo, que tiene bases biológicas, ¿no? Las bases biológicas de la conducta relacionamos conductas, disculpen, zonas del cerebro que están más relacionados al pensamiento lógico, científico, formal. ¿Se acuerdan? Y otra zona del cerebro que está más relacionado al pensamiento creativo, ¿no? Emocional, de los hemisferios cerebrales. ¿Cuál correspondía al lado más lógico, matemático, científico? El izquierdo. El izquierdo, exactamente, ¿no? Y por ende el hemisferio derecho más relacionado a lo que es la creatividad, no lógico también. Entonces, de acuerdo a John Guilford, ¿no? Hay soluciones creativas que siguen un pensamiento convergente, es decir, lógico, ¿no? De tipo lógico, sobre todo, formal, ¿sí? Hay pensamientos de ese tipo. Tradicional, ¿no?
cuando damos respuestas tradicionales a ciertos problemas. En cambio, cuando usamos el cerebro derecho, podemos utilizar el hemisferio derecho, un pensamiento más divergente para ciertas situaciones. La lluvia de ideas, ¿no? Hay tipos de problemas o creaciones que requieren que utilicemos nuestro lado creativo, ¿no? En lluvia de ideas, por ejemplo, donde ya damos respuestas no tan formales ni convencionales, ¿no? Que escapan de esas situaciones lógicas muchas veces. ¿Sí? Y en el caso de Bono, el pensamiento lateral, ¿no? Llamado así. En el pensamiento lateral, tenemos un pensamiento vertical, ¿no? Que siguiendo algunos pasos, vamos a llegar a una solución, ¿no? Generalmente en fórmulas, matemáticas, química, ¿no? Siempre vamos a llegar a las soluciones predeterminadas para ese momento. Una o varias soluciones, pero ahí está, siguiendo pasos. En el pensamiento lateral, sale de este esquema, ¿no? Formal o de fórmula, para encontrar a partir de soluciones novedosas, ¿no? Soluciones o creas, ¿no? Ideas creativas, ¿no? En el pensamiento lateral de Bono. Vamos a verlos en los ejercicios, ¿no? Algunos ejemplos de eso. Acá tienen también en su lectura, ¿no? Por ejemplo, en una empresa quieren plantear modificar el precio de un producto, dice, ¿no? El pensamiento vertical plantea 3 posibilidades en cuanto a los precios, ¿no? Mantenerlos, subirlos o bajarlos, de por sí. Nada más. En un pensamiento lateral, aplicar eso, podemos decir, alternativas como podemos bajar los costos y mantener ¿no? Y mantener el precio de venta. ¿Cómo? Añadiendo las promociones. Lleva este producto por el mismo precio, le aumentas ¿no? Un producto más pequeño ahí, ¿no? Con rebajas, ¿no? Todo lo que crean en los supermercados y que siempre nos tientan a comprar, ¿no? Ya son soluciones alternativas, creativas, pensamiento lateral. ¿Sí? Profesor, entonces se puede decir que el vertical sigue una secuencia. Así es. Preferentemente se refiere cuando hay una secuencia ¿no? Ya de fórmulas ya diseñadas con anticipación, ¿no? Que ya han sido probadas y que vas a llegar a ciertas situaciones para resolver esa situación problemática. En el pensamiento lateral sale de ese esquema que ya está probado, ¿no? Que ya está pautado para creativamente dar soluciones que no están dentro de esta situación esquemática, ¿no? Que te va a llevar. Pues el vertical viene porque aplicando ciertos pasos y pautas vas a llegar secuencialmente a la solución o alternativa de solución. Acá te sale de este esquema. Fuera de ese esquema, aplicas un pensamiento lateral, ¿no? Principalmente. Y vamos a ver el lenguaje. Los ejemplos de ejercicios allá vamos a ver. A ver, en el lenguaje, como signos, vamos a tomarlo acá como signos y símbolos. Ese sistema que como objetivo es dar un mensaje, ¿no? Caracterizado así el lenguaje. Conjunto de un sistema de signos y símbolos como función primaria, transmitir un mensaje. Bueno, en psicología esto se estudia la adquisición y el desarrollo del lenguaje, ¿no? Se denomina la psicolingüística. De acuerdo a Piaget, vamos a tomar acá Piaget, a Jean Piaget, en la adquisición del lenguaje hay etapas, hay estadios, indica, ¿no? Piaget. Para la adquisición del lenguaje tiene que haber primero la maduración. O sea, el individuo tiene que estar en un nivel de maduración de acuerdo a las etapas cronológicas del desarrollo de un niño o de una niña para adquirir el lenguaje. Antes de eso no podría adquirirlo.
son las variables de maduración, biológica, fisiológica. Hay características neurobiológicas, ¿no? Estructuras nerviosas, corticales, lo hemos visto, ¿no? Que están relacionadas con ciertas funciones del lenguaje. Por ejemplo, hay una área en el hemisferio izquierdo, el lóbulo frontotemporal, la zona frontotemporal que está relacionada con el lenguaje articulado, ¿no? ¿Se acuerdan? El área de Broca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está relacionado. Tiene que haber alcanzado su nivel de estructuras, ¿no? Relacionadas para poder adquirir lenguaje, por lo menos el articulado. Hay características respiratorias también, ¿no? Acuérdense que cuando nace el bebé todavía pues, viene un ambiente acuoso, ¿no? Vive en el agua, entonces sus pulmones recién se están ensanchando para poder, ¿no? Alcanzar su maduración también. A nivel fonador tenemos las cuerdas bucales, también tiene que estar pues como, ¿no? Este sistema desarrollado adecuadamente y en relación a ciertas estructuras neuronales que están conectadas para poder, ¿no? Poder alcanzar ese nivel de maduración. Y eso toma un tiempo cronológico en el desarrollo del, del infante. Y otras auditivas también, ¿no? Entonces, características maduracionales que cronológicamente tienen que ir madurando para poder adquirir el lenguaje, ¿no? Por eso no nos hemos hablando. Y variables de aprendizaje. O sea, tiene que haber la estimulación, lo que indica Piaget, ¿no? Para la adquisición del lenguaje, el aspecto estimulador del entorno a partir del aprendizaje, a través del condicionamiento clásico, ¿no? Que es relación objeto-palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan del signo lingüístico que le damos? Pues va relacionando objeto primero con la palabra y luego la grafía, ¿no? Cuando está muy infante, solamente lo que verbaliza el adulto, la mamá, lo relaciona con el objeto. Luego, cuando ya está más grandecito, 3, 4 años, ya con la palabra, ¿no? Con el objeto. Condicionamiento operante, cuando hay reforzamiento, ¿no? Para que adquiera una conducta. La imitación también es importante, es otra forma de aprender, ¿no? Y las características cognitivas. Ya cuando estructura ya toda una forma gramatical, ¿no? Fonética y eso lo podemos apreciar incluso cuando aprendemos un nuevo idioma, ¿no? Ustedes ya son adolescentes, ya los adultos, primero que, ¿no? Esas metodologías, ¿no? Esas, como dicen, esas tarjetas léxicas, la imagen con la palabra y cómo se escribe, entonces vamos adquiriendo, ¿no? Ahí está. Y así vamos imitando la pronunciación, la posición de los labios, de la punta de la lengua, ¿no? Se va complejizando. O sea, esas son características para la adquisición del lenguaje, tanto maduracionales como de aprendizaje. ¿Sí? Y, Profesor, dígame. Una consulta. ¿Se podría decir que la diferencia del condicionamiento clásico del operante es que el clásico es para adquirir nuevos conocimientos, mientras que el operante es para cambiar una conducta? Bueno, lo vamos a ver en alguna clase, compañera, de aprendizaje, pero no es la principal, ¿no? El conocimiento clásico es la relación, un estímulo, ¿no? Un estímulo que se asocia, un estímulo incondicionado, ¿no? Que se asocia a, a una condición en la que el niño, o la niña, en este caso el lenguaje, va a relacionar una relación directa. Palabra, fonema, que sale, ¿no? En este caso de la mamá, de la cuidadora, con el objeto. Se llama condicionamiento clásico. A eso nos referimos. O el objeto, que él ya sabe que se llama pato, relacionarlo con esta grafía, ¿no? Y le pongo las tarjetas. La tarjeta con la grafía pato y la imagen pato. Ese condicionamiento clásico. ¿Sí? Estímulos incondicionados que antes con un estímulo neutro, que se le llama. Eso lo vamos a ver en una clase de aprendizaje. ¿Ya? Y el condicionamiento operante es principalmente cuando hay un reforzador, que cada vez que presento el reforzador, en este caso la niña, ¿no? Emitirá la conducta que yo deseo. ¿Sí? No es por la novedad necesariamente de la conducta, ¿no? Es por el tipo de en qué momento presento el estímulo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en una clase de aprendizaje propiamente dicho.
más claramente, ¿sí, compañera? Para no Gracias. confundirnos. Entonces, el desarrollo, y ahora, ¿cómo se desarrolla el lenguaje? Pues de acuerdo a Piaget, también siguiendo, hay una etapa de prelingüística que se llama, hasta el año de nacimiento, hay varios indicadores que van a ir presentándose de acuerdo a las etapas, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de estadios, de acuerdo a Piaget? En el primer mes, el llanto es una forma de comunicación, ¿no? De mensajearse, como diría el niño, la niña con la mamá, pero es un estado prelingüístico, ¿no? Luego aparecen los gorjeos hasta las 6 semanas de nacimiento, que se expresan y que dominan hasta ese momento. Vocálicos, gorjeos vocálicos. ¿No? Sonidos como guturales. Luego aparecen ya balbuceos, que son en formas más elaboradas. Todos estos periodos, de acuerdo a Piaget, también son parte que van expresándose a partir del nivel de maduración del niño y de la niña, ¿no? Entonces acá en balbuceo ya pues da, ya, ¿sí? Diferente. Ya expresa mejor un nivel de maduración también, ¿no? Y de acuerdo también a la estimulación que tenga, y la estimulación es producto de un aprendizaje del entorno. Y las variaciones tonales, que ya puedo combinar con diferentes, ¿no? ¿No? O sea, altos y bajos. A los 8 o 9 meses para arriba, ya puede el niño, es esperado que a ese, más o menos esa etapa cronológica de su vida, pueda lograr eso. Antes de ese tiempo es poco probable, dice Piaget, o no se puede dar, de acuerdo a Piaget, por el nivel de maduración que todavía no ha alcanzado. Se mide en tiempos cronológicos, ¿no? Y al año ya tendría que haber alcanzado todos estos niveles para poder pasar al nivel lingüístico, ¿sí? Entonces, si del llanto al gorjeo, y del gorjeo al balbuceo, y del balbuceo a las variaciones tonales. Ese sería el camino a seguir, de acuerdo a Piaget. Y en la etapa lingüística, ya del año para arriba, de edad, ¿no? Hay etapas marcadas. El estadio o estadio holofrásico es cuando el niño, la niña, con un fonema, ¿no? Con una verbalización, puede identificar, ¿no? Diversas acciones o objetos. Le puede decir wow, wow, wow a un perro, pero también le puede decir wow, wow, wow al gato. O wow, wow, wow la puerta. Wow, wow, wow mi papá. Porque todavía no dice papá, ¿no? Entonces, puede ser. ¿Sí? Entonces, holofrásico, ¿no? Es una palabra que engloba diferentes situaciones, eventos o objetos, ¿no? O sonidos similares. Y que si eso se suma en esa etapa de vida también, con los gestos que el niño señala, wow, 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 y señala con el dedo, entonces, ya, no, guau, guau, no, pero está diciendo que quiere el vaso, entonces, porque el niño dice guau, guau, el vaso también. Entonces, ahí es lo que se denomina el lenguaje sinpráxico, ¿no? Donde combina gestos con palabras, o con sonidos, o con fonemas, que verbaliza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el otro estadio ya es la explosión. Hasta los 2 años, el niño ya puede, pues, repetir diversos términos o palabras ya, ¿no? Palabras individuales, pero ya la adquisición se va haciendo exponencialmente más acelerada, ¿no? Ya no repite solamente guau, dice perro, gato, no sé, ¿no? Y va adquiriendo, pues, ¿no? Con mayor precisión a cada semana o mes que va avanzando el niño en su crecimiento, ¿no? La explosión del lenguaje es importante también. Una vez que ya dice palabras, pues ya tiene un gran repertorio de palabras el niño, ya no solamente va a decir las palabras sueltas, ¿no? Hasta los 2 años, que es la función simbólica que ya está establecida de acuerdo a Piaget, que se va estableciendo la función simbólica, ¿no? De algunas palabras sueltas a algunas frases de 2 palabras. Luego viene el habla telegráfica, donde ya esas palabras van sumado a un pronombre o diversos posesivos, ¿no? Mío, pelota, tú, guau, guau, ¿no? Entonces, esas palabras de 2
ya indican no solamente palabras sueltas, sino ya frases con significado más elaborado. Que hasta los 36 meses, de acuerdo a Piaget, ya llegó a la capacidad maduracional correspondiente para poder lograr este tipo de habla telegráfica, de acuerdo a Piaget. Y a partir de los 3 años, ¿no?, hasta los 6, es la etapa en que el niño o la niña logra una etapa de maduración correspondiente para lograr el lenguaje egocéntrico. Cuando el niño o la niña están jugando ahí en grupos y verbalizándose, pero no para hablar con el otro niño, sino para un lenguaje para sí mismo o para sí mismo, ¿no? Es característico ver entre los 4 o 5 años esas características. Entonces el niño o la niña está jugando con su muñequita ¿no?, simboliza, se responde ella misma a lo que pregunta la muñeca, ¿no? Hay una serie de características. Y en relación a esto, para Piaget, las etapas del desarrollo tienen un marcado, tienen que tener un marcado relación con el nivel maduracional. Y el nivel maduracional lo marca la etapa de vida en la que está, ¿no? De acuerdo a Piaget. Entonces, el niño madura, aparece la función. Su sistema nervioso va madurando, puede llegar a aprender más palabras. Sigue madurando, habla telegráfica. Lo cual indica que para Piaget, si no llegó, esa función no se expresa, es porque su nivel maduracional todavía no está en lo óptimo, ¿no? Y si hasta los 36 meses, por ejemplo, no ha alcanzado este nivel de habla telegráfica, es porque hay un retraso en su desarrollo, ¿no? Por poner un ejemplo. En cambio, para Vygotsky, Les Vygotsky, ¿no?, el habla egocéntrica es un estado de mediación en la que tiene que pasar el niño para lograr un pensamiento, para lograr el pensamiento propiamente dicho. Es decir, de acuerdo a Les Vygotsky, en el niño, la niña, primero aparece el habla externa. Habla externa se indica que es cuando el niño verbaliza o adquiere el lenguaje para reconocer objetos o situaciones, para comunicarse con los otros. Por eso se dice que el lenguaje es externo, el habla es externa. Pues el lenguaje tiene esta característica. Es un habla externa porque puede comunicarse con los demás, ¿no? Para eso es esa función cumple el lenguaje en las etapas de vida, hasta los 2 o 3 años más o menos. Luego, ese habla externa va internalizando, se indica Piaget. Va dominando mejor las palabras, ¿no? Como ensayando, ¿no?, el niño o la niña ensayando lo que tiene que decir para hablar más claro. Entonces, esa etapa en que el niño se va verbalizando hacia sí mismo, no para comunicarse al exterior, sino que para sí mismo o para sí misma, se le llama el habla egocéntrica, como en soliloquio, ¿no?, que le hemos mencionado en la etapa anterior también de Piaget. Pero para Vygotsky, esta habla egocéntrica es un intermediario, es una mediación en la que el niño va internalizando el lenguaje que primero era para comunicarse con las personas o para nombrar objetos de su entorno, hasta lograr internalizarlo. Y una vez que ya se crea su propio repertorio, ¿no?, del lenguaje interno, en la que se habla a sí mismo, pero sin verbalizarlo, como en esta situación, como en el habla egocéntrica, se dice que el niño o la niña ya domina el lenguaje y su pensamiento es de tipo verbal. Planifica las cosas, se dice a sí mismo qué tiene que hacer y cómo actuar. ¿Sí? A ese nivel se dice Piaget que ya llegó al pensamiento verbal, a partir de la mediación cognitiva. Es decir, el lenguaje al pensamiento, el lenguaje primero es externo, luego se internaliza, y una vez internalizado podemos decir que ha aparecido el pensamiento verbal,
que es para Vygotsky el pensamiento propiamente dicho. ¿Sí, jóvenes? Vamos a la primera pregunta, ya que nos gana el tiempo. Son temas complejitos, ¿no? Pero hemos tratado de resumir de manera más sencilla. A ver, chicos, chicas. Pregunta número 1. Los primitivos hacían pinturas rupestres en las cuevas. ¿Y esas pinturas rupestres de qué eran? Por eso sabemos a qué se dedicaban, a la caza, estaban ahí, ¿no? Criaban animales y otras formas de vida, ¿no? Sus escenas de vida, ahí representaban, ahí está. Entonces, dicha actividad ejemplifica la función de cómo representaba, pues, representacional ¿no? del pensamiento. ¿Representan qué? Su realidad, sus acciones, sus escenas de vida. A través de la actividad determinada, esa pintura es una muestra de imagen gráfica, ¿no? Principalmente. En la 2, a ver, les doy un minutito para que vayan resolviendo eso. Y de paso, les voy a dejar acá la corrección de la pregunta número 6. Ya, se lo voy a poner acá en el chat con una captura de pantalla. Ya, vayan resolviendo la pregunta número 2. El ejercicio número 2. Mientras les pongo en el chat. Ahí, ¿ya? ¿Cómo tendría que estar presentado el ítem número 6? ¿Ya? Así debe estar presentado. Las alternativas son las mismas, ¿ya? Eso sí, no se preocupe. La respuesta sí va a ser la misma, no va a cambiar, ¿ya? De acuerdo a su cuadernillo. Pero la presentación de la pregunta sí tiene que tener. Lo que está modificando es acá en los conceptos, en el orden de los conceptos. El enunciado está bien, ¿no? Pero acá los conceptos sí modifican el orden nada más. ¿Ya? Ahí lo tienen en la número 6. Ya, entonces, en la 2 dice, el chico Temístocles, el problema, resolución de problemas, te está llevando, quiere la UNI porque quiere estudiar ingeniería civil, de acuerdo a que la UNI tiene prestigio. Entonces, ¿cuál de ellas podríamos decir que aplica, ¿no? como estrategia de solución de acuerdo al caso presentado? Dice en la 1, la decisión de Temístocles fue azarosa y se realizó en base a la estrategia heurística. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cierto? La estrategia heurística, y creo que usted, compañera, también creo lo mencionó, ¿se relaciona con una forma azarosa de elegir la solución del problema? La situación azarosa como estrategia, ¿se relaciona más con cuál estrategia en la solución de un problema? De acuerdo a lo que hemos visto en las diapositivas. Ensayo y error. Ensayo y error. Exacto, no aplica, ¿no? Porque acá esta alternativa está como para relacionar, justamente, ¿no? Entonces, no se aplicaría esto. En la siguiente dice, tomar una decisión rápida del chico Temístocles generó que él usara la recuperación de información. ¿Hizo recuperación de información? ¿Evidencia el enunciado? Primero, para empezar, una respuesta de decisión rápida no indica acá, ¿no? Pero tampoco indica que tenga que recuperar alguna información. ¿De dónde? No indica, ¿no? Temístocles hizo uso de un atajo cognitivo, ¿no? ¿Se acuerda que le hemos mencionado? Para tomar decisiones sobre su futuro centro de estudios. El atajo cognitivo es lo que se utiliza en las estrategias de solución de problemas denominado que justamente la heurística, ¿no? Que no lo menciona, pero no es necesario porque lo hemos hablado que se refiere justo a ese atajo cognitivo en la heurística. La solución estereotipada, ¿no? Tiene prestigio, ¿no? Es una situación estereotipada, pues, ¿no? Puede ser hasta prejuicio, pero a eso se denomina atajo cognitivo, ¿no? Cuando solucionas una situación problemática en base a ese criterio, ¿sí? De atajo, sin mediar otro tipo de estrategia, como una fórmula, como una recuperación de información, ¿no? Nada más por el estereotipo. Y en la siguiente, Laura va a comprar una mesa por online, que está de moda ahora, aquí casi muchos hemos comprado algún objeto que para armar tiene que guiarse ¿de dónde?
de instrucciones. Y las instrucciones del manual trae que los pasos. Profesor, cambio de horario. Ya, muy bien. Entonces, acá haremos el algoritmo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Me escriben por el chat para mandar las respuestas. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Escucha bien? Buenas tardes.